Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de La isla de Arturo de Elsa Morante. Mi nombre es Laura Martín Osorio, soy docente de literatura italiana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo y en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Tomás Godoy Cruz. Esta es una colaboración para la Cátedra de Literatura Italiana Contemporánea de la Universidad de Rosario. Antes de comenzar, quisiera agradecer muy especialmente a mis colegas y amigos Federico Ferroggiaro y Gonzalo Arzuaga por darme la oportunidad de participar en las clases de este año extraordinario a través de esta experiencia virtual con un humilde aporte. Ojalá que este encuentro sea motivador también para ustedes y que les sirva para completar lo que ya han abordado con su profesor. Comencemos. Les propongo acercarnos a la novela de Elsa Morante a través de los personajes femeninos y pensar uno de los temas vertebradores de su obra, la maternidad. Sin embargo, vamos a empezar con un personaje masculino, el narrador de la historia, Arturo. ¿Por qué Arturo? Porque, según nos informa Lily Tuck en la biografía que ustedes tienen en el programa, Elsa Morante, una romana, la escritora italiana dijo, Arturo, c'est moi. Es decir, que en cierta medida, y como en muchas ocasiones sucede, el protagonista de esta historia tiene grandes similitudes con la propia autora. No haremos mención a aspectos biográficos, pero sí vamos a detenernos a pensar dos cuestiones. En primer lugar, el tema de la maternidad interpeló en gran medida a Elsa Morante. Ella no fue madre y, según afirmó tardíamente en 1984 en ocasión de la entrevista a la que hacíamos mención, le hubiese encantado serlo. Pero la guerra y la enfermedad, según dijo, se lo impidieron. También la movilizaba este tema debido al vínculo que tenía con su propia madre. Una relación bastante conflictiva, casi amor-odio, cargada de envidias y temores. Quizás en ese deseo de asir una madre amorosa y afectiva es que Elsa Morante ha escrito sus novelas. Quizás a través de la voz de Arturo ella habla y busca esa madre que hubiese deseado tener. En segundo lugar, Morante en varias oportunidades se refirió a su deseo de ser un varón. Contrariamente a lo que se ha dicho, pienso que su deseo de ser un varón tiene que ver con que el género masculino goza de ciertos privilegios que a las mujeres les fueron negados. Ella, con esa personalidad aguerrida, fuerte y aventurera, no podía soportar verse encorsetada dentro de los roles tradicionalmente asignados a las mujeres. En la novela, en el apartado titulado Mujeres, se hace referencia justamente a este aspecto. Mujeres. Con excepción de la maternidad de mi madre, nada me parecía importante del enigmático mundo de las mujeres. Y no me interesaba mucho averiguar sus misterios. Todos los grandes actos que me fascinaban en los libros era obra de hombres, no de mujeres. La aventura, la guerra y la gloria eran privilegios viriles. Las mujeres, por su parte, encarnaban el amor, y en los libros aparecían personajes femeninos magníficos y admirables. Pero yo sospechaba que tanto esas mujeres como el maravilloso sentimiento amoroso eran invenciones literarias y no realidades. El héroe perfecto existía de verdad
y así lo probaba la existencia de mi padre. En cambio, mujeres maravillosas, soberanas en el amor, como las de los libros, no conocía ninguna. Quizá el amor y la pasión, ese fuego del que tanto se hablaba, fuesen quimeras fantásticas. Porque si bien lo ignoraba todo sobre las mujeres de carne y hueso, me bastaba con entreverlas para concluir que no tenían nada en común con las de los libros. A mi modo de ver, las reales carecían de esplendor y magnificencia. Eran seres pequeños, jamás alcanzarían la talla de un hombre, y se pasaban la vida encerradas en habitaciones y salitas, de ahí su palidez. Envueltas en los delantales, las faldas y las enaguas con que debían ocultar sus misteriosos cuerpos, me parecían figuras torpes y casi informes. Siempre atareadas, huidizas, se avergonzaban de sí mismas, quizás porque eran demasiado feas, y caminaban como animales mustios, sin elegancia ni desenvoltura, a diferencia de los hombres. Con frecuencia se reunían en corro y conversaban con gestos apasionados, lanzando miradas alrededor por temor a que alguien oyese sus secretos. Debían de tener muchos, quién sabe de qué tipo, pero todos serían pueriles. No podía interesarles ninguna certeza absoluta. Todas tenían los ojos del mismo color, negros, y el pelo oscuro, vasto y alborotado. Por lo que a mí respectaba, podían mantenerse tan alejadas como quisieran de la casa de Igualioni. Jamás me enamoraría de ninguna y no pensaba casarme. Muy de vez en cuando pasaba por la isla alguna que otra forastera, bajaba a la playa y sin respeto ni vergüenza se desvestía para bañarse como si fuese un hombre. Al igual que el resto de los prositanos, yo no sentía la menor curiosidad por los bañistas de afuera. Mi padre parecía considerarlos personas ridículas y odiosas, y ambos evitábamos los lugares que frecuentaban. Con mucho gusto los hubiéramos echado. No nos gustaba que invadiesen nuestras playas. A esa clase de mujeres nadie las miraba. Para los prositanos, e incluso para mí, no eran mujeres, sino una especie de animales locos caídos de la luna. Ni siquiera me pasaba por la cabeza que sus maneras desvergonzadas pudiesen tener algún atractivo. Creo que he expresado casi todas las ideas que sobre las mujeres tenía entonces. Cuando en Prósida nacía una niña, la familia no se alegraba, y yo pensaba en el destino de las mujeres. De pequeñas no parecían más feas que los hombres, ni muy diferentes, pero no podían acariciar la esperanza de transformarse en un héroe hermoso y valiente. Solo podían aspirar a convertirse en la mujer de uno, servirlo, adoptar su nombre, ser su propiedad indivisible, respetada por todos, y tener un hermoso hijo parecido al padre. Mi madre no tuvo esa satisfacción. Apenas le dio tiempo a ver a ese hijo moreno y de ojos oscuros, opuesto a su marido Wilhelm. Y si ese hijo, aunque moreno, estaba destinado a convertirse en un héroe, ella tampoco lo supo, pues murió. Me voy a quedar con el penúltimo párrafo para dar paso a los personajes femeninos de la novela, porque creo que sintetiza la realidad de las mujeres prositanas, sumisas, silenciosas, aisladas, hurañas, conservadoras, religiosas y fundamentalmente subordinadas al poder masculino. Cuando en Prósida nació una niña, la familia no se alegraba, y yo pensaba en el destino de las mujeres. De pequeñas no parecían más feas que los hombres, ni muy diferentes,
pero no podían acariciar la esperanza de transformarse en un héroe hermoso y valiente. Solo podían aspirar a convertirse en la mujer de uno de ellos, servirlo, adoptar su nombre, ser su propiedad indivisible, respetada por todos, y tener un hermoso hijo parecido al padre. Hablemos de la madre de Arturo. La novela se inicia haciendo referencia a ella. En el primer apartado del primer capítulo se la menciona como una mujercita analfabeta que falleció antes de cumplir los 18 años en su primer parto. Ella se había casado con el entonces joven Wilhelm Gerace y se había ido a vivir con él a la casa dei Guaglioni, casa que él había heredado de Romeo, el amalfitano. Con su muerte, ella confirmó la leyenda de esa casa. El dueño anterior odiaba a las mujeres, razón por la cual para las mujeres era funesto vivir o simplemente entrar allí. De la madre no sabemos mucho más, excepto que era de un pueblito llamado Massa, que era morena, pequeña y de ojos negros, como todas las mujeres de la isla, y que, sin más, sería olvidada por todos. El único recuerdo que conserva Arturo es un retrato que un fotógrafo ambulante capturó cuando ella estaba en los primeros meses de embarazo, que la muestra tímida y pudorosa, seria. Según el propio Arturo, en sus ojos se lee no solo la sumisión propia de las muchachas recién casadas del pueblo, sino también un interrogante asombrado y un tanto temeroso. Toda la infancia de Arturo estará marcada por la ausencia de ella. Él la buscará, deseará tenerla cerca, anhelará sus caricias, sus besos, tal como puede leerse especialmente en el apartado La tienda oriental, que es un apartado de singular belleza, que pone de manifiesto cuán valioso es ese vínculo para el narrador y de qué modo su madre lo acompañó como una presencia invisible en la isla. En cierta medida, la isla es la madre. De La tienda oriental. Vivía privado no solo de halagos, sino también de besos y caricias, lo que, para mi orgullo, era un honor. Pero en ocasiones, sobre todo al atardecer, cuando me encontraba solo entre las paredes de una habitación y comenzaba a extrañar a mi madre, madre significaba para mí caricias. Suspiraba por su cuerpo grande y santo, por sus manos de seda, por su aliento. En las noches de invierno, mi cama era fría como el hielo. Para calentarme, abrazaba a Inmacolatela, y así me quedaba dormido. Puesto que no creía en Dios ni en la religión, tampoco creía en la vida futura, ni en el espíritu de los muertos. Si escuchaba a la razón, sabía que cuanto quedaba de mi madre se hallaba bajo tierra, en el cementerio de Prósida. Pero la razón retrocedía ante ella, y sin darme cuenta, sí, creía en un paraíso para mi madre. ¿Qué otra cosa era, sino esa especie de tienda oriental levantada entre el cielo y la tierra y llevada por el aire, donde moraba sola, entregada al ocio y la contemplación, con los ojos dirigidos hacia el cielo, como transfigurada? Cada vez que recurría a mi madre en mis pensamientos, se me aparecía allí. Luego llegó el día en que dejé de buscarla y desapareció. Alguien desmontó la suntuosa tienda oriental y se la llevó. Desde muy niño, siendo un sentimental, en lugar de rezar como los demás, me dirigía a ella.
Mi madre vagaba en todo momento sobre la isla y estaba tan presente, suspendida en el aire, que a veces creía conversar con ella, como se conversa con una muchacha asomada a un balcón. Era uno de los hechizos de la isla. Nunca visité su tumba, porque siempre he odiado los cementerios y todos los símbolos de la muerte. No obstante, uno de los encantamientos que me encadenaban a Prósida era aquella pequeña sepultura. Puesto que mi madre estaba enterrada en aquel lugar, casi me parecía que su fantástica persona se hallaba prisionera allí, en el aire celeste de la isla, como un canario en una jaula de oro. Quizá por eso, cuando navegando en mi barca me alejaba un poco de la costa, enseguida me invadía una amargura nacida de la soledad que me obligaba a volver. Era ella que me llamaba como las sirenas. En contraposición a esta visión poética de la madre, cargada por la necesidad afectiva de un niño al que le ha faltado ese amor, está la visión misógina del padre de Arturo, Wilhelm Gerace. Él, en el apartado contra las madres y las mujeres en general, manifiesta su aversión hacia ellas. De las otras mujeres podemos librarnos desengañándolas de su amor, pero ¿quién se libra de la madre? Tiene el vicio de la santidad, nunca se cansa de expiar la culpa de haberte concebido y mientras viva no te dejará vivir con su amor. Es lógico. Ella, pobre muchacha insignificante, no posee nada más que la consabida culpa de su pasado y de su futuro, y tú, hijo infeliz, eres la única expresión de su destino. No tiene ningún otro objeto al que destinar su amor. Es un infierno ser querido por quien no ama ni la felicidad ni la vida, ni se ama a sí misma, sino que solo te ama a ti. Y si deseas escapar de esa tiranía, de esa persecución, entonces te llama Judas. Y eres un traidor, porque se te ocurre ir por las calles a la conquista del mundo cuando ella desearía tenerte siempre a su lado, en su casa, que solo tiene un cuarto y una cocina. En cierta medida, y aunque desde posturas diametralmente opuestas, ambos manifiestan su mirada, que es una mirada atravesada por la lente patriarcal. Por un lado, es la Santa Madre que lo sacrifica y deja todo por su hijo, y por el otro, una mirada absolutamente misógina hacia todas las mujeres, especialmente hacia las madres. Como afirma Adrienne Rich en el apartado La madre y el hijo, la mujer y el hombre de su libro Nacemos de mujer. Leo. A la madre del patriarcado la han visto así sus hijos: dominante, erótica, castradora, sufriente, poseída por la culpa y generadora de culpa. Frente de mármol, pecho enorme, cueva ávida, entre sus piernas serpientes y también pantanos hirientes. Sobre el regazo un niño desvalido o un hijo martirizado. Su existencia tiene un solo fin: concebir y criar a su hijo. Y más adelante, fueron estos niños hombres, adultos, quienes nos dijeron, y ellos mismos acabaron por convencerse, en Mesopotamia, que éramos una trampa, un agujero, un foso, una tumba. Bajo la ley hindú, que por naturaleza éramos seductoras e impuras, y era preciso que viviéramos bajo el control masculino, cualquiera que fuese la casta. En la era cristiana, que éramos la cabeza del pecado, el arma del demonio, la expulsión del paraíso, la madre de la culpa, que como la mujer eterna llevábamos la palabra misterio,
inscrita en la frente y que nuestro privilegio era el sacrificio, que nuestros vientres eran desenfrenados, lugares donde se fomentaban humores salobres, nitrosos y voraces. Entre los médicos victorianos existía la idea de que carecíamos de sensualidad y de que los espasmos voluptuosos nos volverían estériles. Así como también que la mujer verdadera mira a todo hombre como a una especie de hijastro, al cual su corazón se inclina con ternura maternal. Después de la revolución bolchevique, se dijo que éramos las víctimas de nuestra propia tragedia biológica, que ningún tipo de cambio legal o social podía modificar. Con los neofreudianos, que el síndrome de la decadencia, la tendencia al mal en el hombre, está fundamentalmente arraigada en la relación madre-hijo. En la República Popular China, que el amor de las mujeres por otras mujeres, de una mujer por otra mujer, es una aberración burguesa, una función del capitalismo. Pero antes de ser madres, hemos sido, sobre todo, mujeres con cuerpo y mente verdaderos. Arturo suple la ausencia de caricias y besos de su madre con el afecto de su perra Immacolatella. La perra fue la única presencia femenina que lo acompañó en sus primeros años de vida. Ninguna mujer aceptó trabajar en esa casa maldita debido a la funesta leyenda, y de ese modo, contrariamente a lo esperable en una sociedad patriarcal como la de la isla, Arturo fue criado por un varón. Su padre, Wilhelm, no realizó las labores de cuidado para que el niño creciera acompañado, sino que lo dejó en manos de un muchacho de unos 14 o 15 años llamado Silvestro, quien debió partir al poco tiempo para cumplir con el servicio militar y que fue sustituido por Costante, uno de los colonos que trabajaba en la hacienda heredada del abuelo Antonio Gerace, quien únicamente asistía a la casa para preparar la comida y dejársela al niño para cuando él regresara. El pequeño Arturo vive una infancia de profunda soledad. La presencia de Immacolatella será de gran importancia para el niño. Ella lo acompañará en todas sus aventuras. Con ella podrá hablar en un lenguaje mudo absolutamente comprensible que los mantendrá comunicados. Immacolatella morirá también en su primer parto a los 8 años, cuando Arturo tenía 14. Para él será otra gran pérdida y una vez más se sentirá dolido y hasta ofendido por el olvido que sobreviene con la muerte. Así como sucedió con su padre, que parece haber olvidado por completo a su madre, también pasa con el perro que perseguía a Immacolatella en sus andanzas y que la dejó preñada. Deambulaba por la isla como si nada hubiese pasado. Alguien dirá, mira que hablar tanto de una perra. Pero de niño no tuve más compañía que la suya, y es innegable que era extraordinaria. Para conversar conmigo inventó una especie de lenguaje mudo. Con la cola, los ojos, las posturas y los distintos matices de la voz, sabía comunicarme sus pensamientos, y yo la entendía. A pesar de ser una hembra, amaba la audacia y la aventura. Nadaba conmigo y en la barca hacía de timonel y ladraba al divisar algún obstáculo. Me seguía en los paseos por la isla y todos los días, al volver conmigo por veredas y campos recorridos 1000 veces, se entusiasmaba como si fuéramos 2 pioneros en tierras inexploradas. Cuando atravesábamos el pequeño estrecho y desembarcábamos en el desierto islote de Vivara, situado a pocos metros de Prósida, los conejos huían creyendo que quizá yo
era un cazador llegado con su perro de caza. Ella los perseguía un rato, por el puro placer de correr, y regresaba a donde yo estaba, contenta de ser una perra pastora. Tenía muchos enamorados, pero hasta los 8 años no quedó preñada. Cuando llegó la estación del amor, Inmacolatela quedó preñada por primera vez en su vida, pero quizá fuera ya demasiado vieja o tuviese alguna malformación congénita porque murió al parir sus cachorros. Decidí no tener más perros. Prefería estar solo y acordarme de ella antes que sustituirla con otro. Me resultaba odioso ver al perro negro que andaba despreocupado como si nunca hubiera conocido a ninguna Inmacolatela en la isla. Cada vez que se acercaba con la intención de retozar y jugar conmigo como antes, lo echaba. Inmediatamente después de la muerte de la perra, Wilhelm, en una de sus raudas visitas a la isla, por primera vez le anuncia a su hijo a dónde irá y cuándo regresará. Irá a Nápoles, a casarse con una mujer con la que se había prometido, y regresará el jueves, en el vapor de las 3, por lo que le pide a Arturo que vaya a esperarlo. Aparece así, en la vida del protagonista, en la vida de Arturo, Nunziata. Nunziata es una muchacha de 16 años que encarna el ideal patriarcal de mujer de la época. Primero, es sumisa. Acepta casarse con ese volante, pese a no desearlo. Lo hace por el simple hecho de obedecer el mandato de su madre. Recordemos que en la casa de Nunziata no había ningún varón que pudiera organizarle el matrimonio, puesto que el padre y el hermano habían muerto tiempo atrás. Por eso es la madre quien la obliga a hacerlo. Su familia vive en la pobreza. Aceptar el pedido de mano de un hombre que se dice millonario era una buena opción para mejorar la situación. Segundo, es devota. Debido a su profunda religiosidad, pide como condición para casarse que su futuro marido se convierta a la religión católica. Y así, habiendo logrado su cometido, parte hacia la isla de Prósida con todas las imágenes de la Madonna que ella aprecia. Tercero, es subordinada al poder del varón. El marido, al que teme hondamente, la sojuzga y la humilla desde el momento en que ella llega a vivir a los despojos de lo que pudo haber sido una casa esplendorosa. El día mismo del matrimonio, él la amenaza con hacerle pagar todo el tiempo que tuvo que esperarla para casarse. Esa noche, él la viola. Ella acepta esa relación sexual como un deber que debe cumplir por ser su esposa. Cuarto, realiza las labores de cuidado. Cocina y limpia la casa, atiende a su marido y al hijo de este, o al menos intenta hacerlo, puesto que ella considera que su obligación como mujer es esa. Cuando se queda embarazada, continúa realizando las actividades necesarias para llevar adelante la casa, sin la presencia de su marido, que está en constante viaje, y prepara el ajuar de su bebé con la ayuda de otras mujeres de la isla, con las que ha trabado amistad. Cuando Arturo intenta llamar su atención tomándose pastillas para fingir un suicidio, que casi le provocan la muerte, celoso por el hermanastro y todos los cuidados que él recibe por parte de ella, Nunziata estará día y noche acompañándolo, con ternura y devoción, hasta que él se cura definitivamente. Quinto, es una mujer totalmente apegada a la tradición, de las más conservadoras que puedan experimentarse por aquel entonces. Es fiel
a un marido que prácticamente no existe en su vida y pretende encarnar el ideal de mujer que la religión y la sociedad patriarcal en la que vive le han impuesto como deber. Por naturaleza prefería la reclusión en las habitaciones a los espacios abiertos y a la calle, como un canario que ama más su jaula que el aire libre. Rara vez salía, a pesar de que la casa del Guaglioni era tan poco hospitalaria con ella. En alguna ocasión, muy temprano, la veía ir a misa, presurosa y envuelta en el chal negro, como si huyese a escondidas. Otras veces me topaba con ella en las callejuelas empinadas. Llevaba el cesto de la compra en el brazo, los rizos aplastados bajo un pañuelo y un monedero gastado apretado en el puño. Viéndola ir afanosa de una tienda a otra, con su manera de caminar desgarbada y regatear con aquellos tenderos poco comunicativos, me parecía una pobre sirvienta gitana al servicio de alguna misteriosa abadesa o dama encantada. Tenía un aspecto abandonado y sombrío, pero también belicoso, como el de quien participa de los secretos de un amo fascinante y mal visto por todos. De alguna manera debían de haber llegado a sus oídos los cuentos y rumores que corrían sobre la casa de los Gerace. Me parecía que con su aislamiento se marchitaba día a día. A veces la oía cantar por las habitaciones. Repetía siempre las canciones aprendidas en Nápoles con la radio de su vecina, la del Apaya, y otra cuyo estribillo rezaba: «Tango, eres una atadura de mi corazón». También cantaba a menudo un himno religioso que decía: «Te adoramos, hostia divina, te adoramos, hostia de amor». Las notas vulgares y estridentes se arrastraban con melancolía, como si todos esos temas tuvieran un argumento triste. Pero creo que ella no tenía preocupaciones, ni se daba cuenta de que no era feliz. Una mata de claveles o un rosal, aunque no estén en un jardín, sino en un rincón de una ventanita, adentro de un jarrón, no piensan: podría tener otra suerte. Y eso hacía ella, con la misma simpleza. La presencia de Nunziata en la isla provoca ciertos cambios en la experiencia de vida del protagonista. La joven llega a vivir a la casa de Guaglioni y ocupa ese lugar negado a las mujeres. Poco a poco conquista ese territorio y comienza a cambiar la visión de Arturo sobre ellas. El joven realiza una transposición de la figura dolorosa de su madre en la de su madrastra. Nunziata, a diferencia de su madre y de la perra, no muere en el parto y logra así aliviar esa gran preocupación que perturba a Arturo. Además, la presencia constante de ella en la casa, su ternura y cuidados, llevan al joven a enamorarse de ella. Pero su rechazo, debido a que ella desea permanecer fiel a un marido casi inexistente, genera en el chico una gran frustración que, sumada a la desilusión provocada por su padre, lo llevan a abandonar la isla. La isla podría interpretarse, como afirma Saverio Chimotti en Se il soggetto è donna, como un símbolo materno. La isla, como el útero, en el que el pequeño Arturo permaneció cobijado en su inocencia, y el mar, como el líquido amniótico que expulsa, como en un segundo parto, al joven Arturo de 16 años hacia una nueva vida. La isla se transforma así en un lugar idealizado que permanecerá en el recuerdo del narrador adulto.
Los primeros rayos del sol, quebrados y brillantes, se extendían sobre el mar en calma. Pensé que muy pronto vería Nápoles, el continente, las ciudades, las multitudes, y sentí el profundo anhelo de partir, de abandonar aquella plaza y aquel puerto. «Oye», le dije a Silvestro, «no quiero ver cómo Prósida se aleja, se desdibuja y se convierte en una masa gris. Prefiero pensar que no ha existido. Por eso será mejor que no mire hasta que ya no se distinga. Tú me avisas cuando llegue ese momento». Y seguí con la cara sobre el brazo como si estuviera enfermo, sin ningún pensamiento, hasta que Silvestro me zarandeó con delicadeza. «Arturo, ya puedes despertarte». En torno a nuestro barco, el mar se extendía sin límites, como un océano. Ya no había isla. A través de estas tres figuras femeninas nos hemos permitido pensar acerca del valor que la maternidad tiene para el narrador protagonista de la novela La isla de Arturo y también para su autora, Elsa Morante. La madre es de vital importancia en la vida de Arturo. La ausencia de ella lo priva no solo de halagos, sino también de besos y caricias. Él suspira por el cuerpo de su madre y por sus manos suaves. Él la imagina como una persona toda bondad y afecto, que le hubiese dado el cariño que él necesitaba y que no podía hallar en su padre. Un padre idealizado, aunque distante e indiferente para con él. La compañía de su perra Immacolatela, en cierta medida, mitigará el dolor por la carencia de contacto humano y será para el niño Arturo de gran valía en esos años. Finalmente, Nunziata traerá, junto con su sencillez y ternura, la posibilidad para Arturo de convivir con una mujer en la casa que desde siempre las había despreciado. A partir de esta llegada se produce un profundo cambio en la vida de Arturo, quien, enamorado y deseoso de ser amado por ella, tras reconocer que Nunziata no renunciará a un sacramento que para ella es sagrado, abandona la isla. Sale de la isla como en un segundo parto, un nuevo alumbramiento que lo aleja de ese lugar idílico en el que había vivido en total inocencia hasta ese momento. Muchas gracias por su atención, espero sus comentarios, sus consultas. Ojalá que este encuentro promueva otros intercambios y colaboraciones entre las cátedras. Un placer compartir con ustedes la pasión por la literatura italiana. Hasta la próxima.